Esta historia no debería existir. Dos estudiantes recibieron una muñeca y días después empezó a moverse sola. Lo que parecía un simple regalo terminó convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes del mundo paranormal. Y lo más extraño es que todo esto ocurrió de verdad. Durante décadas, esa muñeca ha permanecido encerrada en una vitrina de cristal, con una advertencia clara: no debe tocarse. Todo comenzó a finales de los años 60. Una joven llamada Donna estudiaba enfermería en Estados Unidos. Vivía en un pequeño apartamento, junto a su amiga Angie. Llevaban una vida normal: clases, prácticas, rutina. Nada hacía pensar que algo iba a salir mal. Hasta que llegó la muñeca. Fue un regalo de su madre, una Raggedy Ann, común, barata, sin nada especial. Donna la dejó sobre la cama, y durante unos días todo fue normal. Pero entonces empezó. Cada vez que salían del apartamento, al volver, la muñeca estaba en otro lugar, a veces en la cama, otras en el sofá, como si alguien la estuviera moviendo. Al principio pensaron que era una broma, pero algo no encajaba. Nadie tenía acceso al apartamento, y no había señales de que alguien hubiera entrado. Entonces ocurrió algo peor. Una tarde, al volver a casa, encontraron un papel. No era un papel cualquiera, era pergamino, antiguo, y tenía escrito algo muy simple: ayúdanos. Lo inquietante es que ellas no tenían ese tipo de papel, y nadie había entrado. En los días siguientes aparecieron más notas, siempre con el mismo mensaje: ayúdanos. Fue entonces cuando dejaron de pensar que era una broma, porque ya no lo parecía. Parecía otra cosa, pero lo peor aún no había ocurrido. Un amigo suyo, Lou, lo notó desde el principio. Decía que la muñeca no era normal, que había algo que no encajaba. Insistió en que se deshicieran de ella, pero no le hicieron caso, hasta que una noche todo cambió. Lou se quedó a dormir en el apartamento. Era tarde, todo estaba en silencio. Se tumbó en el sofá y se quedó dormido. Pero de repente se despertó. Algo iba mal, no podía moverse. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Era como si algo lo estuviera sujetando. Entonces la vio. La muñeca estaba a los pies del sofá, mirándolo. Intentó gritar, pero no pudo, y en ese momento sintió presión en el pecho, cada vez más fuerte. No podía respirar, y de repente todo terminó. El peso desapareció. Lou pudo moverse, se levantó de golpe. Pensó que había sido una pesadilla, hasta que miró su cuerpo. Tenía marcas, arañazos, recientes, como si algo lo hubiera atacado. Fue en ese momento cuando entendieron que aquello ya no era una broma. Después de eso, decidieron buscar ayuda. Contactaron con un medium, alguien que, según ellas, podía entender lo que estaba pasando. El medium visitó el apartamento, observó la muñeca, escuchó todo y realizó una sesión. Lo que dijo lo cambió todo. Afirmó que había contactado con una presencia, el espíritu de una niña. Su nombre, Annabel. Según él, había muerto años atrás, sola, perdida, y ahora quería quedarse, quería vivir a través de la muñeca. Donna y Angie sintieron pena, pensaron que estaban ayudando, así que tomaron una decisión: la dejaron quedarse. Pero esa decisión fue un error, porque poco después los fenómenos empeoraron y aquello dejó de comportarse como una niña. Preocupadas, acudieron a investigadores especializados. Fue entonces cuando el caso llegó a manos de Ed Warren y Lorraine Warren. Tras analizar lo ocurrido, llegaron a una conclusión muy distinta. No había ninguna niña. Según ellos, las entidades no humanas pueden engañar, pueden hacerse pasar por algo inocente para ganarse la confianza. Y en este caso, creían que eso era exactamente lo que había ocurrido. La muñeca no estaba poseída, era solo un medio, un objeto, algo visible para algo que no lo era. Decidieron llevársela, pero el traslado no fue normal. Durante el viaje, el coche empezó a fallar.
El motor se apagaba, los frenos no respondían, como si algo no quisiera irse. Aún así, lograron llegar, y la muñeca fue encerrada en una vitrina de cristal con una advertencia clara: no abrir. Con el paso del tiempo, la historia se hizo mundialmente conocida, pero hay algo que casi nadie se pregunta. ¿Y si la historia no fue exactamente como la contaron? Porque todo lo ocurrido se basa en testimonios. ¿Y si los Warren tenían razón? Entonces la muñeca nunca fue el origen, solo un medio, y eso significa que aquello que estaba allí no necesitaba la muñeca, y quizá nunca estuvo dentro de ella. A día de hoy sigue encerrada, en silencio, pero la verdadera pregunta ya no es qué hay dentro de la muñeca, sino qué decidió quedarse cuando alguien le abrió la puerta. ¿Y tú qué crees que ocurrió realmente? ¿Fue el espíritu de una niña? ¿O una manipulación? ¿O algo que aún no podemos explicar?